En un inventario físico por cambio de software, se encontraron sobrantes de inventarios por 100 millones respecto a lo que estaba registrado y además pagado en relación con la declaración de renta. Eso así hace la pregunta a nuestro usuario. ¿Cuál es el impuesto diferido? Es decir, el impuesto futuro que le debo pagar a la DIAN. Claro, cuando hay una diferencia de inventarios, según el artículo 757 y el artículo 760, yo tengo que ir a pagarle a la DIAN por la diferencia. Y esto es muy importante que lo consideremos porque a veces los mismos formatos 25 y 16 muestran diferencias de inventarios por allá entre las filas como 65 a 71 y ya lo vamos a ver, cosa que no debe existir. ¿Por qué? Porque miremoslo en pantalla para que veamos el caso puntual que nos comentan. Tenemos un saldo de inventarios en contabilidad de 600 millones y el valor fiscal es de 500 y es porque en la declaración de renta se venían presentando los 500, eso cuadraba con contabilidad, pero hicieron un cambio a creo que WhatsApp o a Oracle, no recuerdo. El hecho es que les aparecieron 100 millones debajo de la manga. Entonces, si leemos el artículo 757, vamos a darle una miradita aquí muy rápidamente, artículo 757, vamos a buscarlo por aquí muy rápidamente en un internet, vamos a darle por acá a ver si encontramos ET757 y ese ET757 nos dice, cuidado con la presunción por diferencias de inventario. Me dice, cuando se constate que los inventarios son superiores a los contabilizados o registrados, ese o registrados uno no sabe a qué se está refiriendo, puede ser en el formato de la declaración de renta, podrá presumirse que tales diferencias representan ventas grabadas o omitidas en el año anterior. Con toda esta teoría que nos ha traído el Consejo de Estado sobre la carga de la prueba y sobre que los elementos positivos los debe probar la DIAN, es decir, los ingresos, y que los gastos los debe probar el contribuyente, y con todo lo que ya sabemos de tarifa legal, de la factura electrónica y todo lo demás, pues uno puede decir que esta es una presunción que admite prueba en contrario, por supuesto, pero el tema es ir a probarlo. Es bien complejo porque el artículo 757 le dice, oiga, el monto de las ventas grabadas omitidas va a ser el resultado de incrementar la diferencia del inventario, esa diferencia en este caso de 100 millones, multiplicada por el porcentaje de utilidad bruta registrada por el contribuyente en la declaración del mismo ejercicio o del ejercicio inmediatamente anterior. Por eso es que yo insisto cuando hago los talleres de impuestos diferidos en que, y como lo dice PricewaterhouseCoopers muy bien por ahí en un documento que estaba mirando justamente anteayer, donde decía, calcular el impuesto diferido no es un asunto meramente contable, usted tiene que conocer la norma tributaria. Por ejemplo, yo no puedo en estos casos calcular el impuesto diferido al 35%, yo tengo que usar la tasa que me está indicando el artículo 757, donde me está diciendo, oiga, usted tiene que sacar un porcentaje de utilidad bruta, porque en realidad eso es lo que le va a tocar pagar. Entonces, si miramos aquí en la diapositiva, si uno utiliza cualquier plantilla, hay una diferencia de inventarios de 35 millones. Cuidado, repito, cuando tengan diferencias en los saldos de inventarios contable y fiscal, y hay gente que hasta lo confiesa en el formato 2516, le van a aplicar el artículo 757 y va a tener que ir a probar dónde está la diferencia. Entonces, en teoría, eso genera un pasivo por impuestos diferidos. El pasivo por impuestos diferidos, entonces, ¿qué es? Es un pasivo que efectivamente usted va a tener que ir a pagarle a la DIAN algún día. De eso es lo que se trata el pasivo por impuesto diferido. Diferido significa futuro, es decir, lo que a futuro voy a tener que pagar porque tengo diferencias en las cuentas del estado de situación financiera que a veces no sabemos ni cómo explicar y que muchas veces no provienen propiamente de valoraciones, muchas veces provienen precisamente de diferencias de reconocimiento. Por ejemplo, el caso que estamos viendo en pantalla, como les digo, contablemente les apareció un inventario bajo la manga. Entonces, en el formato 2516, hoja 2, fila 62 a 71, nunca deben tener diferencias. Nunca. Les vamos a mostrar aquí un formato 2516. Aquí está el inventario y uno como revisa esto como revisor fiscal, como contador o sobre todo en la parte tributaria. Usted tiene que revisarme que si usted va a tener una diferencia en el formato 2516 hoja 2, tiene que estar en esta fila que está aquí, que es la fila 72. Pues ahí no lo muestra, no sé por qué. La fila 72 debería un segundito, debería en la fila 72 de la hoja 2, sí, fila 72, ya nos vamos a poner aquí rapidito porque esto me jugó una mala pasada a la macro, pero ya.
pero ya está, mire. En la fila 72 usted sí puede tener una diferencia, que es la cuenta, digamos, 1499. Pero los que tengan diferencias entre la fila 62 a 71, revise eso, porque le van a aplicar el artículo 757. Hay muchos casos en el mercado, en el tema de la fiscalización, y es precisamente porque la gente lo muestra en el formato 2516 y ven y le calculan el impuesto diferido, pero no lo pagan. Es que usted tiene que pagarlo. Hay impuestos diferidos pasivos que tiene que ir a pagar. Y allí en la pantalla le digo, el pasivo por impuesto diferido representa un valor real a pagar y no debería ser al 35, sino por el porcentaje que, repito, dependerá de la misma empresa según el artículo 757. Por eso, los que han hecho conmigo el taller de impuestos diferidos, yo uso un campo que le permite poner una tarifa especial y no necesariamente el 35. Ahora, dice el punto 3, las diferencias de inventario nunca se han normalizado. Tenga en cuenta que el artículo 48 de la ley 1943 del año 2018 y el 59 de la ley 2010, en su momento incluso la 2155 también, dijeron que los inventarios no se pueden normalizar. ¿Eso qué significa? Que cuando a usted le aparecen diferencias de inventarios, tiene que hacer lo que está viendo en pantalla, tiene que llevar un mayor valor del inventario pues contra un ingreso. ¿Qué más va a hacer? Es que no tiene más cómo llevarlo. En la diapositiva siguiente le digo, oiga, una cosa distinta es cuando la diferencia se explica por diferencias por cuestiones inmateriales. Ejemplo, porque justamente me hicieron esta pregunta esta semana en la Universidad Surcolombiana de Neiva. Me decía alguien, mire, lo que pasa es que yo compré 100 unidades a 1.000.000 de pesos, pero me llegaron 110 unidades, por ejemplo, porque me las regaló el proveedor. Yo le digo, a ver, ¿qué tan exegético debe ser uno y decir que las 10 unidades que le dieron son un mayor inventario contra un ingreso que porque allí se configure, por ejemplo, una donación? Pues yo creo que es un poquito exagerada esa interpretación exegética. Entonces lo que normalmente hacemos en entidades que, por ejemplo, son las droguerías, en las cadenas de droguería, aquí en la firma asesoramos algunas, pasa mucho que llegan las famosas docenas de 13 o docenas de 14 y puede pasar lo que usted está viendo en pantalla. Si yo compré 100 unidades a 1.000.000 de pesos, pues eso me da 100 millones y el costo unitario es el que está ahí, 1.000.000 de pesos. Pero nótese que hay un costo unitario sub 2, por decirlo así, que son los 100 millones, lo mismo que le pago al proveedor, pero dividido entre 110 unidades, de manera que el costo me sale en 833.000 pesos. En otras palabras, en ese caso, lo que yo hago es un único registro. No registro ningún ingreso, registro una cuenta por pagar y registro el inventario por los mismos 100 millones, de manera que lo que sucede es que internamente queda un costo inferior. Ahora, en estos días, en un caso similar que teníamos, alguien me dijo, no, pero es que yo tengo, por decir algo, SAP, y en SAP no me permite reducir el costo promedio o el costo primo. Bueno, le tocaría a uno hacer entonces dos registros. Registrar la cuenta por pagar por los 100 y registrar, digamos, un inventario inicialmente por los 833.000 unitariamente, o sea que eso sería como 83 millones, y luego hacer un registro adicional donde uno contabiliza mayor valor del inventario, por las 10 unidades que llegaron de más, contra un menor valor de la cuenta 61 o de costos o de los demás inventarios, es decir, una 1435 contra una 143501, es decir, de alguna manera absorberlo. Pero lo que les quiero decir es, conclusión, cuando ustedes tengan diferencias de inventarios de las filas 62 a 71 del formato 2516, ahí lo que hay es un riesgo grandísimo. Ahí debo calcular un pasivo por impuesto diferido y debo ir a pagar esa diferencia, de manera que miren que el impuesto diferido no es un asunto meramente contable, como a veces se dice, es un asunto que muestra un eventual impuesto que tenemos que pagar, precisamente porque yo tengo que explicar las diferencias contables y fiscales. No olvidemos que el artículo 21-1 parte de un principio. El 21-1 del Estatuto Tributario me dice que las cifras contables deben ser iguales a las fiscales, salvo las excepciones legales. Pero es que hay diferencias que no están explicadas en excepciones legales. Es decir, por ejemplo, una excepción legal puede ser que yo tenga un gasto que no es deducible porque le falta la bancarización. Pues sí, obviamente los gastos contables no van a ser iguales a los fiscales, pues eso será una diferencia permanente. Pero cuando yo tengo estas diferencias en el estado de situación financiera, tengo que entrar a explicar por qué las tengo. Y ahí les estoy diciendo entonces, uno de los casos más grandes está en el artículo 757 del Estatuto Tributario. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video